estados que están sirviendo como intermediarios para que se usufructen, ¿no es cierto?, las grandes multinacionales, incluso algunas instituciones dedicadas a los negocios verdes, todos están dando, pero nadie se hace cargo de aquello. ¿Quiénes se están haciendo cargo? Nos estamos haciendo cargo los pueblos indígenas. Si no hubiera sido por los pueblos indígenas, que en más de 80% de territorios dentro de los estados están, gracias a la lucha de los pueblos, se está salvando en muchas partes del mundo. Y en ese sentido se le ve, ¿no es cierto?, al movimiento indígena. En este momento estamos sobre los 150 millones de seres humanos que nos autoidentificamos como indígenas en algunas latitudes del mundo. Dicen, oigan, pero estos señores no quieren desarrollar. Nosotros no queremos un desarrollo realmente que no entienda lo que significa el equilibrio de la vida en la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que la discusión sobre el tema del neoliberalismo no pasa por una cuestión moral ni ética, ni de que son buenos o son malos. Es una necesidad urgente de transformación a nivel global. Y en ese sentido también, para dejar claro, a veces dicen los compañeros, sí, pero si es que están hablando al neoliberalismo, están hablando a Norteamérica, están hablando a Estados Unidos, pero ahí mismo están viviendo. Hay que aclararlo. Estamos nosotros posesionando, ¿no es cierto?, un criterio. 1% de la humanidad está acabando con la vida. No es Norteamérica, no es el pueblo de Norteamérica. Son grandes corporaciones que se definen alrededor de la política mundial, quienes se benefician de las políticas nacionales de los estados. Entonces, en ese sentido hay una imposición de un grupo económico, como eso se ve reflejado también en nuestros estados. Por ello, cuando yo he hablado de manera pública, en el Ecuador, de igual, o en cualquier país, hay un grupo que realmente están decidiendo por la vida de los seres humanos. Eso hay que cuestionarlo, eso hay que llevar a transformarlo. Entonces, en ese sentido quiero dejar claro, es cuestionable, es debatible, hay que profundizar la discusión del modelo de vida a donde está llevando, pero asimismo también saludar a todos nuestros hermanos conciudadanos en todas las latitudes y a nuestros hermanos norteamericanos aquí también, que estamos juntos queriendo realmente transformar aquello, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que fueron como los temas generales que se ha hablado, ¿no es cierto? 3 temas principalmente: la plataforma para un proceso de formación, una plataforma donde articulemos procesos de organización que permita tener un vínculo con Ecuador y también otros hermanos y hermanas que están en otras latitudes. Discutir, ¿no es cierto?, debatir el modelo que en este momento está llevando. Bueno, en este momento, más bien, si es que hubiera otras preguntas, o si no, un poco también podría compartir de lo que significó la movilización de octubre, ¿no?, como se ha conocido la rebelión de octubre que ha pasado en nuestro país. Justamente, compañero Leonidas, para nosotros ha sido muy importante este proceso que el movimiento indígena ha tomado, esta trayectoria de lucha en el Ecuador. Después de 30 años nuevamente se ha movilizado no solamente el movimiento indígena, sino el país entero, pero los procesos también han florecido, un racismo, un odio. ¿Cómo están ustedes desarrollando esto para calmar? Si bien es cierto, parece que se ha institucionalizado en algunos medios de comunicación ese odio, ese racismo, también de algún sector particular de la sociedad, pero paralelo a ello, hay un estudio que no recuerdo en este momento el nombre, dice que el 73% de la población ecuatoriana, si es que tuviéramos que elegir a un presidente en este momento, ese 73% estaría apoyando a un candidato indígena. ¿Cómo entender estas contradicciones o este proceso que, por un lado, aparentemente hay un racismo y muy radical, y por otro lado hay una apertura desde la sociedad ecuatoriana a considerar que el trabajo que el movimiento ha generado y la expectativa que tiene de proyección para el futuro del país, están confiando en un pueblo indígena, en un líder indígena? Sí, muchas gracias. Bueno, mañana vamos a tener la posibilidad de compartir un poquito más de tiempo, más bien hacer la cordial invitación con EUSA, Sarausa, creo que están organizando un espacio para este conversatorio. Necesitamos debatir el tema del racismo. Yo voy a recurrir asimismo a algunos conceptos históricos. En el Ecuador, sobre todo para 1944,
¿no es cierto?, cuando empieza Dolores Cacuango, hasta el 1990, que sería como un cierre de un ciclo, se racializó la economía, ¿no? Entonces hay un montón de autores que podríamos profundizar. Y a partir de una experiencia de lo que pasó en este caso para 1895, cuando empieza, ¿no es cierto?, la etapa liberal en el Ecuador, con Eloy Alfaro. Por ejemplo, en la última etapa del Huasipungo se cuestionaba mucho cómo es posible que en pleno, bueno, ya se estaba pasando al siglo, ¿no es cierto?, anterior, todavía se seguía con una profunda crisis, digamos, ¿no es cierto?, del feudalismo, ¿no? Y cuando veíamos que en 1789, lo que es de Europa, Francia, empezaron, digamos, las luchas para el que ahora está catapultado como modelo de desarrollo, que es el capitalismo. En ese momento se discutía de manera asimismo ética y de manera moral, si se quita o no se quita los diezmos a los indios. 1895-1925, en el Ecuador. ¿Por qué se discutía aquello? No era un problema moral. La cuestión es que si es que quitaban el diezmo o quitaban el modelo de Huasipungo, como era el modelo Huasipungo es acoplado, digamos, al feudalismo como fuera en Europa, simplemente se caía toda la economía. Por eso se discutía si se quita o no se quita. No es un problema moral, es un problema estructural. De aquello hacen un camino para 1944, cuando vieron que estaba aflorando a nivel continental, en 1959 lo de Cuba, Nicaragua, todo aquello se permite en el Ecuador. 1963, la primera reforma agraria, pero que no cuestiona realmente al modelo que en este momento se está viviendo. 63, 74, segunda reforma agraria. En ese proceso se va consolidando el racialismo, digamos, ¿no es cierto?, desde la visión económica. O sea, en otras palabras, el que era más blanquito tenía la posibilidad de dirigir a los inditos, a los negros, porque él tenía el derecho de tener mayor posibilidad económica. Entonces, cuando vos comparas y cuando yo leo lo que pasaba, ¿no? Bueno, hay tantas historias, mi papá, mi mamá mismo han contado cómo éramos tratados realmente, ¿no? Incluso dentro de las familias, digamos, indígenas, para ser mayordomo, siempre le buscaban al más blanquito, ¿no? Él era el mayordomo. Entonces se racializó la economía, se racializó en este caso. De ahí viene, de estas raíces profundas, viene el racismo, que ahora está manifestado en muchas veces la xenofobia y hasta fascismo. ¿Por qué? Bueno, ahora no hablemos mucho de historia, hablemos en este momento de lo que está pasando en el Ecuador y en el continente. No es un problema únicamente del Ecuador. Yo antes de ello quiero saludar a Colombia, a Bolivia, compañeros de Haití, en este momento que están aflorando en otras latitudes del mundo también, ¿no es cierto? Francia, vemos en Hong Kong, cómo están discutiendo el tema del neoliberalismo nuevamente, volviendo, ¿no es cierto? Pero yo quiero decir, el racismo en este momento, les duele realmente que una casta que estaba acostumbrado a que el resto obedeciera, que indígenas con conocimiento también, no es porque hagamos los que entendemos únicamente, sino porque estamos apegados profundamente a la realidad de nuestro pueblo. Lo que les duele es que hablemos igual a igual. Lo único que hemos pedido, oiga, no queremos ni avasallarnos, ni que nos avasallen. Simplemente hablemos como seres humanos que somos. Bajo este principio que gracias a los mayores se ha logrado institucionalizar en el Ecuador, como es una sociedad intercultural. O sea, nos hablamos respetando lo que somos y nos respetamos estas diferencias. Y en ese sentido yo creo que se ha profundizado el tema del racismo desde esta visión, ¿no es cierto?, racial, de que no puede haber indígenas hablando igual a igual. O sea, necesitan todavía seguir viendo indígenas cabizbajos, indígenas de rodillas, indígenas pidiendo permiso. No, nosotros hemos dicho, hablamos de igual a igual, porque somos seres humanos. ¿Qué nos une? Como en algunas ceremonias nosotros hemos compartido, nuestro Muyundi Yahuarcanchi, somos círculos de sangre. ¿O qué me viene a decir si cortamos una mano? ¿Quién me viene a decir que somos sangre azul? ¿Qué tipo de sangre? Hay una única sangre como seres humanos. Y por ello nosotros hemos dicho, hay que recuperar el sentido inicial. Si vamos por revolución o si vamos por la religión, vamos a ver el sentido común, el ser gregario. Eso para nosotros es el ser colectivos. Entonces, en ese sentido,
ahora nosotros hemos, en Ecuador al menos estamos superando estos procesos. Efectivamente tiene que ser a través del debate, a través de la discusión, que no sea una cuestión de tener razón, sino realmente que debatamos con profundidad este tema. Y también decir, ¿qué hicimos o qué hicieron los estados hace 10 años para que tengamos el tipo de sociedad de ahora? Y yo creo que ahí sí le vamos nosotros a llamar la atención el modelo de educación que se implantó desde hace 10 años. Nosotros teníamos esperanza que hace 10 años vamos a cambiar. ¿Se imaginan ustedes si hace 10 años se hubiera permitido que cada pueblo, cada nacionalidad pueda, de acuerdo a su identidad cultural, a su condición de tradiciones, a su estructura económica, ¿no es cierto?, si hubiera podido tener una educación? Seguramente hubiéramos tenido 10 años otro tipo de ciudadanos. Pero como ofrecemos por un control que el control hacia la humanidad se hace a través, ¿no es cierto?, de la educación, tenemos una educación homogenizante, única, que no permite ver estas realidades. ¿Y qué tenemos? Tenemos, lógicamente, una sociedad no tolerante, pues. Entonces, ¿qué hicieron hace 30 años? ¿Qué hicieron hace 50 años? Esos patrones tenemos que planificar que realmente vaya a transformarla, ¿no es cierto? Por ello, cuando pasó en la Alemania nazi, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, se preguntaron los ciudadanos alemanes, los ciudadanos en el mundo, se preguntó, ¿qué hicieron hace 10 años para que haya generado, ¿no es cierto?, un fenómeno del que llegaron a ser gobernantes? Yo creo que no hay que cuestionar lo de ahora, sino hay que cuestionar esto, lo que realmente ha aflorado en este momento. ¿Qué hacemos para en 10 años realmente no estar repitiendo la historia que ha pasado en nuestros pueblos, en nuestros estados a nivel mundial? Es así que queda una tarea pendiente. Jóvenes, y yo sueño realmente en este proceso que no puede acabar únicamente en el tema electoral. Yo lo quiero decir también esta cuestión, que a veces la gente dice, o los compañeros también, creemos que los cambios va a haber cuando llegue alguien a gobernar. Si no se discute de manera estructural la sociedad, puede llegar un hermano indígena, un hermano afro, puede llegar cualquiera de la representación de los sectores populares, no va a haber cambio. Por ello, los cambios van a ser sostenidas, en este caso, en base a la decisión de la gente. Y yo no ahora estoy diciendo, yo muchas veces, y si revisamos las redes sociales, el tiempo que me han permitido estar de dirigente, estos 3 años, siempre lo he dicho, el poder debe estar en el pueblo. Incluso para cuando los gobernantes fallen, ¿no es cierto?, el pueblo permita corregir. Y si no es así, hay una imposición, hay una dictadura. Con estos preceptos yo creo que yo al menos digo que lo del mes de octubre, uno hay que respetar como algo sagrado, como lo sagrado que fue la lucha. Y no puede servir únicamente para una plataforma electoral. Entonces, en ese sentido, ya les voy a cansar mucho. Yo puedo pasar hablando toda la noche. Así que, compañeras y compañeros, yo les agradezco por permitir este espacio y conversar. Sí, no sé si alguien quiere preguntar, o tengo yo otra duda que no está todavía clarificada. Cuando estaba hablando del alto índice de supuestamente que hay un racismo, pero lo contradictorio que aparece con este estudio donde dice que el pueblo ecuatoriano aceptaría un presidente indígena es del 73%, o sea, no es cualquier cosa. Si hablamos del presidente del Ecuador actual, Lenín Moreno, apenas tiene creo que el 10% de aceptación, entonces es significativo esta diferencia. Y sí, esa es la reflexión, o sea, cómo entender ese racismo, que es cierto todo lo que usted manifiesta, pero a la vez ese comportamiento de la sociedad en una búsqueda de una nueva alternativa. Y la confianza que están depositando en el movimiento indígena, en un candidato indígena. No estamos hablando de las autoridades que tenemos ahora, no estamos promocionando todavía ningún candidato, ojalá tengamos esa oportunidad, pero ese análisis me gustaría. Sí, vamos a ver, el identificarse indígena no es un problema genético. Ahí está el problema, ahí está el asunto. Yo lo he hecho este análisis. Si vamos a ver, hay un estudio genético que se hizo en el Ecuador, en el continente y en el mundo. No hay razas, ¿no? Es absolutamente, si vamos por el lado genético, todos estamos mezclados. En el Ecuador, según los datos, el 63% de todos los ecuatorianos tenemos patrones genéticos indígenas,
no hay por dónde perderse. Saquemos la sangre, saquemos los genes, es imposible, no más. Tenemos el 23% de nuestros hermanos afros. Y el porcentaje menor está vinculado, en este caso, a la condición europea. Entonces, reconociendo esa base genética, ¿qué esperas de un ecuatoriano? O sea, nos vamos a identificarnos blanco para racializar al resto de los compañeros, sabiendo que en nuestra sangre corre sangre indígena, la mayor cantidad de sangre. Entonces yo creo que para que en este momento haya un nivel de aceptación de la mayoría de los ecuatorianos, no de todos los ecuatorianos, hay que aclarar también, es que hay un grupo reducido, un porcentaje de ecuatorianos que sí tienen el control económico. Y ellos han generado una condición, como saben llamar, el sentido común. El sentido común no es de la mayoría. Quienes han construido el sentido común son ciertos grupos que en este momento pretenden posesionar el discurso altamente racial. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, oiga, han salido con toda la fuerza a decir, fueron ese 7% de los indígenas que salieron a las calles, han sido vandálicos, violentos, ladrones y todo lo que han dicho. Realmente le decimos, oiga, solo remítase al informe de la ciudad de Quito, que esto nos salió en el informe que yo había permitido decir, 1.800 puntos de movilización en la ciudad de Quito. La CONAIE no tiene toda la estructura en toda la ciudad de Quito, pues por favor. Por ello decimos, esa reacción que fue a partir de un problema socioeconómico, no cultural, y a veces también nos han dicho, ¿no es cierto? Pero estos indígenas ganen elecciones si quieren venir a mandar. Pero por Dios, qué entendimiento de la democracia. Cuando la democracia en su estructura fundamental del concepto, ¿cuál es? Gobierno del pueblo. Eso es la democracia. No podemos entender, ¿acaso que los gobernantes cuando vamos a dar un voto, no es un cheque en blanco? El gobernante lo que tiene que hacer es gobernar con el pueblo. Lo que dice la democracia. Y lo que pasó para el mes de octubre, y esta aceptación que llegó al 73%, algunos daban incluso hasta el 80%, ¿es por qué? Porque necesitan los ecuatorianos tomar decisiones conjuntas, no imposiciones. Y por ello yo creo que como resultado de todo aquello permitió tres cosas. Uno, la unidad del campo popular. O sea, ahí me parece una cuestión fundamental que hayamos visto de frente los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los profesores, los pueblos indígenas, los campesinos, pequeños, medianos productores, pequeños, medianos industriales. Quiero aclarar aquí también, cuando se le habla de un porcentaje que están concentrados más del 70% de la economía del país, estamos hablando del 1% apenas. Porque hay otros sectores económicos, los pequeños, medianos, industriales, están siendo un aporte al Ecuador. Ese es un tema. Segundo tema, nos pareció esta unidad, superando, digamos, ¿no es cierto?, del nivel racial que nos han hecho. Ahí hemos visto, cuando estaban haciendo minga, ¿o de dónde viene la minga? No es propio de los mestizos, no es propio de los hermanos afros, es una tradición milenaria de aquí de los pueblos, y todos actuaron de manera en minga, ¿no? Incluso para la lucha se hizo la minga, ¿no? Tercera cuestión, el tema de la solidaridad. Cuando vienen a decir, oiga, pero ¿cuántos millones de dólares utilizaron para hacer la movilización? Lo que le decimos es que el mayor recurso que puso el Ecuador, los pueblos indígenas, cholos, montubios, afros, mestizos, todos los que pusieron un principio que se llama solidaridad. Por ello, imagínense, llegamos nosotros desde Cotopaxi el día lunes, que estaba previsto llegar el miércoles, llegamos 50.000 hermanos, ¿ya? Que no había donde realmente estábamos copados todo. Pero desde el día martes, Dios le pague, pues. Dios le pague, Madre Naturaleza. Dios le pague a las manos de los trabajadores. Llegó la alimentación, incluso ya no llegó en productos, llegó comida cocinada. Pero no es porque de pronto había alguien que estaba pagando como pretendieron posesionar con chequera, no, fue la solidaridad. Y yo creo que estos aprendizajes, si es que los gobernantes, los políticos en este caso, no están valorando, es porque siguen enajenados de la realidad de los ecuatorianos. Y yo quiero decirles también, estimados compañeros, ahora pretenden posesionar de que hemos hecho una lucha como oportunistas, ¿no?, para visibilizarnos. Nosotros hemos estado toda la vida en la lucha. Si en este momento hemos aparecido como voceros, es porque estamos en nuestro periodo de dirigentes. Y segundo,
porque hay políticos irresponsables tomando decisiones en contra del pueblo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si hay una vocería que ha levantado el pueblo, aparecen nuevas figuras. Entonces, en ese sentido, no es nuestra responsabilidad sobre los actos irresponsables, incluso el gobierno nacional, que hasta nosotros estar en estos procesos también, acabaron de aprobar una ley sin profundidad. No han hecho un análisis realmente cómo va a afectar a toda la economía. Lo que hemos dicho de manera objetiva. Sí, necesitamos tomar decisiones económicas, pero tiene que ser garantizando que hay una participación de todos los sectores. No podemos allanarnos al sentido común únicamente de los grupos económicos que se han favorecido de las políticas del Estado. Muchas gracias. Ok, lo que quisiera es que sea muy breve. Le están esperando al compañero Leonidas también. Rapidito, entonces sí, el comentario era la pregunta solo para ir expandiendo un poco. En la región andina, y que estamos viendo como lo que ya nos dijo, que es como un retorno a que se está peleando justamente el trabajo de los movimientos sociales, indígenas, trabajadores en los Andes, ¿no es cierto?, que han estado luchando estos años, y que hay un ataque de las élites, ¿no?, de los grupos económicos poderosos en la región en general, porque no solo estamos viendo, como ya dijo, desde el Ecuador, pero ¿cuál es el análisis que tiene en general de lo que está pasando en la región de los Andes, ¿no? ¿Cuál es la reestructuración que se está permitiendo con la influencia que tiene los Estados Unidos en la región, y cuál es la visión hacia una... Porque es como, yo le veo como, de mi parte creo que es como un nuevo imperialismo también, ¿no? Entonces, ¿cómo le ven ustedes a esa posición de región? Como hemos dicho, que el modelo en el que estamos viviendo es cuestionable y es cambiable, es transformable. Pero hay una potencia que pretende que esto lo que está pasando sea normal y la aceptemos como una cuestión natural. Y eso es inaceptable. Por ello, cuando dicen, oiga, son violentos ustedes que están enfrentando y por eso mandan tanques, mandan militares a que acribillen, ¿no es cierto?, para que se tranquilicen más o menos, preguntemos, ¿cómo nació este modelo que en este momento enfrentamos? Nació a partir de la lucha, y muchas de ellas fueron sangrientas. Miremos qué pasó con Francia, en donde, ¿no es cierto?, Inglaterra, los países centrales del capitalismo, ¿dónde nació? ¿Cómo fueron esas luchas? Entonces no nos pueden venir a culpar que en este momento, cuando levantan los pueblos, son los violentos, son los que han intentado posesionarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el modelo que enfrentamos siempre va a tener una crisis cíclica. Y en este momento, como habíamos analizado para 1990, había un proceso muy fuerte de la crisis del capitalismo. En el 98, 2000, una fuerte crisis del capitalismo. Siempre están dando la vuelta, ¿no es cierto?, estas crisis cíclicas. Y ahora están en lo mismo. ¿Y a quién pretenden, cuando está en crisis del capitalismo, a quién pretenden que paguemos? Es al pueblo. Necesita que cargue, en este caso la crisis, necesitan que cargue la humanidad, la sociedad, y se salen bien librados las grandes corporaciones. Para nosotros en el Ecuador, que ahora hay un fenómeno migratorio a nivel global y que por ello estamos aquí también, ¿no es cierto?, 1999-98, cuando se estaba pasando, digamos, a la etapa de la dolarización, cuando se salvaron muchos bancos, ¿cuánto significó para nosotros? 18.000 millones de dólares. ¿Y quiénes la pagaron? Hasta ahora están los bancos que se aprovecharon. Ellos no han pagado. ¿Quiénes pagaron? Más de 3 millones de hermanos ecuatorianos que tuvieron que salir como un fenómeno migratorio a todas las latitudes del mundo. Por ello es cuestionable. No es posible que las grandes corporaciones, que este modelo permite sostenerla, cuando cae la crisis, acabemos pagando los de a pie, acabemos pagando el pueblo. Por eso es necesario lucharla. En este momento, a nivel continental, yo creo que está como estos dos temas, ¿no? Un profundo racismo en todo el continente y un profundo desconocimiento, sobre todo de los sectores populares. De pronto, no desconocimiento, hay una desarticulación, digamos, ¿no es cierto?, de no poder estar unidos para enfrentar aquello. Porque cabe decir también, Estados Unidos como institución, como Estado, y que están garantizados de los grandes grupos económicos, realmente no es ni siquiera un apoyo económico cuando se hace con los créditos del Fondo Monetario Internacional. Ecuador, ¿cuánto necesitas? 4.200 millones de dólares para superar en este año.
Pero decimos, puedes hacer 3 cosas. Primerito, que tenga la capacidad de control el SRE, y ahí tienes, tranquilamente sacas de los que más tienen, ¿no es cierto? Ahora mismo nosotros tenemos el 40% de la deuda. ¿Qué necesitas? Hacer una política de renegociación de la deuda. No es posible que teniendo, no tenemos políticas de salud, de educación, y tengamos que pagar todos los años 12.000 millones de dólares de deuda. Es imposible. Entonces, cuando, en este caso, a través del Fondo Monetario Internacional, no es una ayuda económica, así nos quieren hacer ver, es un control político. Y por ello tenemos que decir, oiga, si necesitamos los créditos que sean económicos, no de control político. Y en ese sentido yo creo que podemos hacer tranquilamente una plataforma y que en todo el continente realmente podamos unificar alrededor de esta idea. Yo quiero solo terminar con ello, disculpen que hayamos alargado también el tema de Bolivia. Cuando escuchamos, el día de ayer estaban compañeros de Bolivia protestando frente a la OEA. Claro, los organismos multilaterales, ¿para qué están sirviendo? Para legitimar todas estas atrocidades de nuestros estados. Pero además de eso, es cuestionable y es rechazable, digamos, ¿no es cierto? Rechazamos. ¿Cómo lo han dicho las élites de Bolivia? Lo que pasó hace 500 años atrás, 527 años. En serio, no es únicamente un pensamiento así salido. Cuando vinieron con la Biblia, cerraron los ojos, y cuando abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Si vamos a ver las expresiones del señor Camacho, es exactamente lo que pasó hace 527 años. No es posible que eso sea normal. Por Dios. En ese sentido, yo creo que hay una tarea fundamental para todo el continente, a más de luchar en el tema económico, cómo luchamos para descolonizar estos tópicos, ¿no es cierto?, que en este momento están haciendo daño a toda la región. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañero. Teníamos previsto un buen día.